y una conversación sobre campesino-campesino, que creo que para ti es más... Ya, podrás. Entonces mejor voy por ahí. Bien, público, tenemos unas sillas por acá, si se quieren acomodar para que estén más cerquita. Vamos a empezar esta sesión, una sesión de 1 horita y con eso cerramos el día, ¿sí? Recuerden usar el micrófono, por favor. Víctor, te lo paso. ¿Tienes uno por ahí? Gracias. ¿Aló? Sí, acá hay sillas. Tratamos de dar una forma de media luna, pero nos quedó un cuarto de luna, creo. Así que más bien, pues sí, 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 de hecho es como sentirnos más cerca, no es una exposición como tal, sino más bien es un diálogo, ¿no? Sí. Aló, aló, sí. Bueno, entonces vamos arrancando, ¿les parece? Si iniciamos este espacio abierto. Bienvenidas y bienvenidos. El grupo de investigación, como un poco poniendo en contexto, somos parte del grupo de becarios de Claxo, con esta versión, se podría decir, en torno a grupos de investigación de universidades o de institutos de educación superior, que hemos hecho unas investigaciones internas, pero a la vez hemos tenido relaciones entre instituciones para, por un lado, fortalecer nuestros conocimientos como parte del proyecto y a la vez también relacionarnos y tratar de iniciar un proceso de red de instituciones de educación superior bajo una problemática que la vamos a ir contextualizando en este camino, ¿no? Como mensaje parroquial, en este ejercicio de juntarnos, de discutir, de reflexionar en torno a nuestras investigaciones, también nos ha llevado a la interna a repensarnos posiblemente unas instituciones más, otras menos, de nuestra razón de ser. No solamente en el tema de formación, que es una de las funciones de las instituciones, sino también en nuestra vinculación y en la investigación. Como carreras de agroecología o afines, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos formando? ¿Cómo estamos acompañando procesos en territorios? Y no solamente ver como lo que estamos haciendo, sino también repensar qué cosas tenemos que mejorar, porque vemos algunos problemáticas en territorio, también en los procesos de formación, y la idea es en red poder juntarnos y poder fortalecernos justamente para acompañar esa territorialización de la agroecología. Con este contexto, pues, bueno, estamos algunas instituciones, tenemos algunas bajas dentro del equipo. Mil disculpas, estamos acá hombres, la idea era, no fue planificado que seamos los 4 hombres, sino que nos ha llevado a esta circunstancia porque los equipos están también en la 10ª conferencia de Claxo el día de mañana y una sola jornada, va a haber un foro de agroecología, que eso también es un punto ganado en torno a la conferencia de Claxo, que es una cosa inmensa, tener una jornada de un foro en agroecología, y los equipos también están allá para compartir esta experiencia. Con base a ello le doy paso a Víctor para que nos ayude con el mecanismo de funcionamiento de este espacio abierto. Bueno, gracias, buenas tardes. Bueno, estamos aquí varias instituciones, está Ronald, Fernando, Charlie, para compartir un poquito sobre lo que está pasando dentro de las instituciones de educación superior, ¿no? Pero queremos hacer algo un poquito también diferente para romper estos esquemas tradicionales que vienen desde la educación misma. Por eso rogábamos que nos pongamos un poco en círculo,
ya nos vamos a mover también y pues para construir entre todos, no es que nosotros sepamos todo lo que respecta porque estamos en educación superior, sino más bien es este tejido que queremos hacerlo, ¿no? Entonces, estos son los momentos que vamos a compartir con ustedes, vamos a tener un pequeño de café mundial, ¿sí? Donde todos vamos a colaborarnos, aquí están las mesas para el café, no atrás, acá, ¿no? Y después vamos a compartir un poquito de experiencia en el grupo de acá sobre pues las instituciones educativas, ¿no? Y posteriormente vamos a hacer una construcción colectiva, vamos a hacer una opinión entre todos y vamos a cerrar con una pequeña dinámica las reflexiones que nos ha dejado este tipo de encuentro que hemos tenido con todos ustedes, ¿no? Bien, entonces les dejo a Fernando para la Café Mundial. Bueno, la verdad vamos a iniciar con un par de papelógrafos que tenemos aquí. La idea es que hagamos como o sea, que podamos recorrer estos dos espacios, estas dos mesas, e ir colocando algunas ideas que sean claves en relación a las preguntas que están planteadas acá. O sea, son dos preguntas diferentes. La primera que se refiere, que es un poco más general, que es cómo mejorar la enseñanza, la investigación y la vinculación en los procesos de formación universitaria para fortalecer la agroecología desde los territorios. O sea, cómo lograr que efectivamente las carreras de agroecología, sea de institutos superiores, sea de universidades o, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en la Universidad Andina en programas de posgrado, que no son técnicos propiamente, sino transdisciplinarios, cómo lograr ese proceso de vinculación para fortalecer la agroecología desde los territorios, logrando efectivamente responder a la problemática que está presente en los territorios. Y la otra pregunta se refiere un poco más a la experiencia que tenemos. O sea, ¿qué experiencia tenemos o conocemos en lo que sería el diseño de mallas curriculares sobre agroecología? Tratando de ver, por un lado, lo que serían fortalezas y por otro lado, limitaciones. Siempre pensando en esa vinculación más o menos directa entre lo que serían los procesos de formación y de investigación desde las universidades con las dinámicas que acontecen directamente en el campo. Eso es, entonces, la idea es que podamos circular. Aquí hay marcadores, espero que no haya mucha pelea por los marcadores, y que vayan anotando así como algunas ideas que consideren claves en relación a cualquiera de estas dos preguntas. Adelante. Yo les pongo más marcadores. Cuando dicen mayas, Las materias, el pensum, la académico. asignatura. Somos de 0 o 10.
Equipo, solo les recuerdo usar el micrófono por la grabación, ¿ya? Ya estamos terminando. Bueno, vamos a hacer una revisión entonces de las principales ideas que han salido en relación a las dos preguntas. La primera era cómo mejorar la enseñanza, la investigación y la vinculación para fortalecer la agroecología desde los territorios. Voy a dar como una lectura. He estado como leyendo antes, pero son como múltiples ideas y está como difícil intentar una síntesis así muy apretada. Y mejor si seguimos un poco, si recogemos el conjunto de ideas. Hay una primera, yo diría que hay como un primer aspecto que se refiere un poco a la concepción de las carreras. Y aquí hay un planteamiento que me parece que nos ayuda a eso, ¿no? Incluir asignaturas para debatir, reflexionar sobre los paradigmas, marcos teóricos de nuestros procesos. Creo que ese es uno de las limitaciones que normalmente existen en los institutos universitarios y en las universidades, que se tiende a asumir marcos epistemológicos más convencionales, ¿no? Y en función de eso se desarrollan los programas. Entonces, aquí hay como un llamado a repensar los marcos epistemológicos y los marcos teóricos desde los cuales nos acercamos a las realidades. Aquí hay un segundo aspecto que dice: un primer paso es romper las paredes que existen entre educación e investigación. No sé qué será. Vinculación, ya. Problema de evaluación de los profes, de epistemología, de reflexividad entre disciplinas, de visión de las universidades. Nuevamente se apunta a este problema más de orden epistemológico, ¿no? Transformar a los profes,
que estén familiarizados con los marcos, las prácticas y las metodologías. Ese es un desafío grande, porque normalmente en las carreras, yo lo vivo también cotidianamente, inclusive con los mismos estudiantes, existe el problema de la formación con la que uno viene. Y el hecho de venir con una formación dada, por ejemplo, si se ha tenido una formación técnica determinada, cuesta romper con eso y tener como una apertura mayor para asumir otro tipo de planteamientos y de paradigmas más amplios. Y también para poder relacionarse adecuadamente con las condiciones concretas de la realidad. Identificar en las comunidades a los más curiosos que se arriesguen a experimentar. Ese es un punto que es clave, ¿no? O sea, cómo lograr, y tiene que ver justamente con el tema del vínculo, incorporar efectivamente procesos de investigación y acción participativa con participación directa de los agricultores, ¿no? Actualizar el plan docente en el uso de herramientas y tecnologías de comunicación, de investigación y comunicación para la educación. Incorporar materias sociales, comunicación, sociología, que hay un enfoque transdisciplinar. Ese es otro problema, especialmente cuando hablamos de carreras técnicas, ¿no? O sea, cómo romper con una visión que tiende a ser excesivamente técnica y que no permite a los educandos tener una comprensión más amplia de la realidad, rompiendo justamente visiones muy segmentadas, ¿no? Articular a los estudiantes con el campo, agricultores, asociaciones e instituciones, hacer prácticas en casos reales. Normalmente en las universidades sucede que pasa a ser casi responsabilidad de los estudiantes el vincularse con el campo en función de algún tema específico para su investigación de grado, por ejemplo. Y eso debería ser una tarea de las universidades en términos de dar la posibilidad de una vinculación efectiva y de una u otra forma conducir las investigaciones de tal forma, dentro de lo que serían programas de investigación, programas un poco más amplios, ¿no? Con vínculos directos con las comunidades. A ver, esto ya estaba. Realizar prácticas en las comunidades o territorios, poner en práctica y cuestionarse la teoría, o sea, nuevamente pensar un poco en una vinculación directa con las prácticas. Aquí aparece otro problema que normalmente es bastante serio en las instituciones de educación superior, especialmente cuando hablamos de agroecología o de carreras que de una u otra manera rompen, digamos, con las visiones profesionales más tradicionales. Es necesario convencer a las autoridades universitarias. O sea, normalmente las autoridades universitarias se mueven en otras direcciones, ¿no? Esto ya lo vimos. Partir desde la visión de los territorios y considerando la horizontalidad. Mayor claridad en conceptos claves al introducir la agroecología. Esto debe ser impartido desde las escuelas, del intercambio de experiencias y la mirada de la agricultura familiar como base de los sistemas alimentarios debe ser parte de la sensibilización. Aquí hay un punto que quizás vale la pena reflexionar un poco, así como estoy como lanzando algunas ideas, digamos, relacionadas con lo que se está planteando, ¿no? Que constituyen como desafíos. Y uno de estos es justamente en la vinculación de las universidades con las comunidades, el poder efectivamente romper con aquellas visiones que tienden a ser verticalistas, ¿no? O sea, la idea del conocimiento experto frente a el conocimiento campesino que se supone que es inferior. O la idea que siempre está como muy presente en los sectores urbanos especialmente, de que el mundo campesino es un mundo inferior. O sea, hay una tendencia a ver a lo campesino como algo atrasado, como algo negativo, cuando normalmente no es así. Entonces,
necesariamente hay que ir rompiendo, digamos, con esas miradas y valorando lo que sería este tema de la importancia de la pequeña agricultura, de la agricultura familiar o la agricultura campesina en los sistemas alimentarios, ¿no? Eso ya vimos, es necesario para motivar fondos temáticos para incentivar la investigación en agroecología e investigación en acción participativa. Generar procesos de co-creación de conocimiento e investigación en acción participativa entre academia de agricultores y ONGs. Ese es nuevamente otro de los grandes desafíos, ¿no? O sea, cómo efectivamente incorporar las formas y el conocimiento campesino en las carreras de agroecología a través de una vinculación más cercana, ¿no? Entre los dos mundos. Les toca competir con carreras más atractivas para las juventudes. Ese es otro de los problemas que particularmente me parece que en Chimborazo hubo la dificultad de que no les aprobaban la carrera de agroecología porque decían que no iba a generar mucho interés y que debería ser ingeniería agronómica. Más o menos ese era el planteamiento, ¿no? Que venía desde el Estado, o sea, desde las propias instituciones de control. Partir de la mirada holística en investigación, vincularse a territorios activos. Definir puntos de entrada livianos e interesantes, ejemplo, evaluación del suelo, bioinsumos, otras prácticas para interesar a universidad, gran rango de instituciones locales, ejemplo, institutos en el Perú. Aquí hay un punto que es interesante, que es justamente cómo trabajar en torno a problemas concretos que acontecen en el campo, desde elementos también desde el punto de vista técnico, ¿no? Ajá. Insertar a profesores y estudiantes en pasantías y días de campo para conocer y discutir sobre la agroecología. Creo que aquí tenemos como un buen conjunto de ideas que nos ayudan justamente en la reflexión que estamos proponiendo. Vamos al otro lado. ¿Sí? Adelante, adelante. Yo tenía un comentario porque no sé si se logró entender lo de las escuelas, o sea, me refería a que también sea esto impartido desde niños, porque incluso acá en Perú hay algunos cursos sobre biología, ciencia y tecnología, donde los docentes imparten voluntariamente cursos sobre biohuertos o producción de hortalizas con este enfoque agroecológico, si es que tienen esa mirada, ¿no? Pero si solamente nos orientamos a las carreras técnicas y el concepto de agroecología, creo que sería también un poco sesgado si es que comenzamos a cambiar como que el chip y la mirada desde los más pequeños. Podríamos considerar tener una visión conjunta en cómo enfrentamos ese cambio de sistema alimentario. Claro, es que el desafío es justamente ese, ¿no? O sea, cómo quebrar el sistema alimentario existente y navegar contracorriente, ¿no? Y cómo la formación puede contribuir en eso. Y ahí entra justamente la importancia del trabajo desde los niños, desde las escuelas, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que se refiere a qué experiencia tenemos o conocemos en el diseño de mallas curriculares sobre agroecología, viendo tanto lo que serían fortalezas como limitaciones, viendo un poco lo que sucede realmente en las universidades y en las carreras o espacios en donde está formando en agroecología. Entonces aquí también salen algunas ideas. Profundizar el entendimiento de los ciclos y no la replicación de recetas. Ese es un punto que es como interesante e importante porque normalmente en las carreras de agronomía lo que sucede es que se tiende a aplicar un conjunto de recetas, los estudiantes aprenden un conjunto de recetas para enfrentar determinado tipo de problemas. Con la agroecología, en la agroecología no hay recetas, sino que se requiere justamente desarrollar alternativas desde las condiciones locales específicas, ¿no? Limitaciones, no hay inventarios particulares de especies benéficas según cada piso climático ecosistema. Aquí es un punto bastante específico, ¿no? O sea, en el sentido de cómo trabajar
en relación a lo que serían diferentes agroecosistemas y ver qué tipo de especies benéficas pueden contribuir, digamos, en el desarrollo de los sistemas productivos. Aquí está más difícil de leer. Falta de conceptos, intereses comunes entre las, ¿qué dice? Dimensiones conceptuales y aplicaciones, desarrollo de las carreras. Aquí se subraya otra limitación entonces, ¿no? Que tiene que ver un poco entre esa distancia, digamos, entre la teoría y la práctica, ¿no? Aquí dice, aquí sí ya no lo logro entender. Carrera. ¿Alguien que lo escribió? ¿Alguien puede ayudar? Porque además está patas arriba, entonces. Escrito en francés. No me acuerdo. Carrera. Las carreras posicionan a los estudiantes como observadores, no como actores de la transformación agroecológica. Ya, eso me parece. Ajá. Ese es un punto importante, ¿no? O sea, y que tiene que ver mucho con la noción de vinculación. Porque si uno piensa, por ejemplo, ¿cómo se concibe la idea de vinculación desde la universidad? Nosotros somos los creadores, los productores de conocimiento. Y lo que hacemos es vincularnos a la comunidad para llevar nuestro conocimiento para que la comunidad lo aplique, cuando debería ser el proceso contrario, como lo está planteando Olivier aquí, ¿no? O sea, una vinculación mucho más directa y donde no el estudiante que está participando no se ubique como observador sin involucrarse en los procesos concretos, ¿no? Y en los procesos de transformación concretos. Eso supone inclusive un desafío de orden metodológico, porque supone que los estudiantes deben conocer metodologías para poder trabajar efectivamente en campo vinculado a procesos concretos. En Perú existen institutos, ¿qué es ISTP? Instituto de Educación Superior Tecnológico Productivo. Institutos de excelencia que, aprovechando el proceso de licenciamiento, están iniciando modificaciones en sus mallas curriculares y priorizando una agricultura familiar y emprendimientos rurales familiares, que, si bien es cierto, abordan la transición agroecológica como una alternativa o usan ejemplos en torno a prácticas o técnicas agroecológicas. Y ese es un proceso que también es interesante, yo diría que se ha dado con fuerza en toda la región andina, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años cuando estábamos metidos en la Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología, no había una sola carrera en agroecología. Era súper difícil en las universidades y en las carreras agronómicas introducir una materia de agroecología. O sea, y en eso ha habido un avance como bastante significativo, ¿no? Yo diría que no solamente en el caso peruano, sino también que se ha ampliado en toda la región, ¿no? Quizás es más difícil desde las universidades urbanas. Para practicar, experimentar y visitar se requiere presupuesto. Ahí hay una limitación concreta, ¿no? Acá seguimos con las limitaciones. Autoridades convencionales. Nuevamente sale el problema de la relación con las autoridades universitarias. Hay buenas intenciones, pero los enfoques y metodologías siguen siendo convencionales y verticales. Nuevamente el mismo problema, ¿no? Hay experiencias a nivel global en el Instituto de Agroecología, IFA. Tenemos una red de programas educativos para la agroecología transformadora con experiencias de México, Europa y Estados Unidos, donde estamos coaprendiendo. Aquí hay una experiencia interesante, ¿no? No sé si nos puedes contar un poquito, Ernesto. Sí, gracias. Le estaba comentando a Ronald que el instituto está en la Universidad de Vermont, en Estados Unidos. Ajá. Y el año pasado comenzamos un proceso que surgió de una reunión que tuvimos en 2023, donde gente que está involucrada en procesos educativos en diferentes instituciones sobre agroecología, pero con un enfoque de transformación. Entonces sí, un poco más radical, no que algo no tan agronómico ni nada de eso, transdisciplinar.
Y para comenzar hicimos una serie de webinarios. Le mandé a Ronald la página web, los pueden acceder. Entonces cada universidad presentó su programa y un poco más o menos cómo hacían las cosas, y tuvimos una universidad española, una noruega, 2 de México, nuestro programa que tenemos en Estados Unidos, y la idea es que el siguiente paso es empezar a compartir precisamente currículum y crear como una base de datos para que cualquier programa que tenga interés de montar, ya sea un bachillerato, maestría en agroecología, tenga recursos completamente gratuitos, pueda conectarse con gente. Entonces, la idea es seguirlo y cualquiera se puede incorporar, ¿no? Los webinarios los hemos hecho en inglés y español hasta el momento, y probablemente vamos a hacerlos en francés también. Bueno, muy interesante la iniciativa, y creo que puede ser una oportunidad también para ir estrechando lo que serían vínculos y relaciones, ¿no? Esto ya vimos. El diseño de mallas no responde a las necesidades reales del país, como una limitación concreta. Limitación, rigidez conceptual de profesores en cargos directivos en las facultades. Nuevamente el problema de la visión de las autoridades, ¿no? Diseño de módulos sobre el suelo para un curso sobre sistemas alimentarios con aspectos de agroecología, que sería como una sugerencia bien concreta de introducción, digamos, en las mallas curriculares con temas de suelos. Considerar las tendencias y contextos local, regional y global para las propuestas de mallas. No priorizar el mercado profesional, que ese es otro de los puntos claves, ¿no? Y finalmente, en la universidad donde trabajo predominan las ingenierías, ciencias duras. Los enfoques diferentes no tienen mucha aceptación política de las autoridades universitarias. Sale nuevamente el problema de la relación con las autoridades y la visión de las autoridades, que sigue siendo una visión más convencional, ¿no? Bueno, creo que con eso más o menos hemos recogido algunas de las ideas, y ahora le doy paso a Víctor. Bueno, bueno, nosotros ahora en este momento queremos presentar, perdón, un poquito sobre nuestras instituciones, nada más como para ir profundizando esta reflexión de cómo está, yo voy a presentar cómo está estructurado la malla de la carrera de agroecología, desde mi punto de vista, de mi entender, ¿no? Porque no me han explicado las autoridades. Entonces, bueno, está escrito aquí, obviamente, sí, el objetivo de la carrera de Ingeniería Agroecológica y Soberanía Alimentaria dentro de la Universidad de Amauta-Iguazí, pues es formar agroecólogos y agroecólogas integrales e innovadores que por medio de una formación sistémica y holística basada en el diálogo de saberes, acompañan a la transformación de las realidades agrarias en sus territorios, fortaleciendo prioritariamente los sistemas agroalimentarios de nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubias y de los sectores urbanos populares en los ámbitos de producción, transformación, circulación y consumo de los alimentos para conseguir la soberanía alimentaria, ¿no? Aquí es bastante interesante porque la universidad como tal se maneja los objetivos específicos y que está dentro de la malla en cada uno de las asignaturas como tal, de estos 4 paradigmas que son el saber ser, el saber conocer, el saber hacer y el saber convivir, ¿no? Estas fases, pues los estudiantes deben practicar desde el inicio de su relacionalidad con la universidad e incluido con la comunidad. Ellos salen hacia la comunidad. Acá tenemos, ¿no? Nosotros en la universidad llamamos cuando salen, bueno, en la universidad dice vinculación, nosotros no lo llamamos de esa forma, simplemente es el acompañamiento, es decir, nos acompañamos, nos autoacompañamos conjuntamente con el colectivo de aprendizaje, que son los grupos de los estudiantes que van y están en práctica constante en una de las fincas, chacras o parcelas agroecológicas que se encuentran en el país, ¿no?
Ahí hacen ellos ciertas prácticas, hacen algunas evaluaciones y deben resolver estos objetivos, ¿no? Como el saber ser, entendiendo desde sí, para posteriormente vincular al conocimiento que está en el ámbito tanto académico como ancestral, y con estos conocimientos comienza él a resolver procesos para la transición agroecológica, ¿no? Y esto todo se da en el convivir, ¿no? Siempre va a estar conviviendo con los sabios de los sabios dentro de la comunidad. Bueno, ese es lo que está planteado dentro de la universidad, ¿sí? Sin embargo, se encuentran algunas problemáticas debido a la malla curricular que está dentro del proyecto ya aprobado por la universidad, ¿no? Tenemos en cada uno de ellos desafíos comunitarios que llamamos que este es la asignatura que vincula, ¿no? Todas las carreras o todas las asignaturas, es decir, es el eje transversal en cada uno de los ciclos, y ella es la que va a intervenir en la comunidad para que el estudiante o el grupo de estudiantes estén con los sabios y con las sabias, ¿no? Es un poquito complejo debido a que la universidad pues tiene esta metodología híbrida se hace online, y los fines de semana los estudiantes tienen que estar inmersos dentro de la comunidad como tal. No hay una forma de controlar porque algunos van, otros no van. Hace mucho, diría yo, una planificación muy desarrollada del docente y el compromiso del docente, como ya estaban comentando aquí varios de los compañeros. Es complejo. El sistema es tan aplastante que de tanto que inicias con tanta fuerza, después somos absorbidos por este sistema, ¿no? La idea, el planteamiento que está hecho desde la universidad, cuando vas en la práctica, yo creo que se pierde un 80%. Entonces los estudiantes, muchos de ellos, hay mucha deserción, especialmente, bueno, en el Ecuador, en las instituciones públicas hay mucha deserción, incluida la de la Universidad de Amauta Iguazú, ¿no? Es 30-40% de deserción, ¿sí? Se ha cambiado en la universidad, estos últimos tiempos se está modificando, se está buscando de hacer un proyecto regulado para volver a presentar. Sí, y se pone algunas materias, pero en la discusión de los docentes que vienen de otras universidades, otra vez caemos en el sistema, ¿no? Reemplazando ciertos tipos de asignaturas que no entendemos por lo que ya venimos arrastrando desde atrás, ¿sí? Entonces, es complejo aquí, por eso tenemos química, biología, ya. En un principio, cuando se hizo la malla, según los agroecólogos que hizo acá, se estaba planteado de otra forma, hasta donde yo lo comprendí, pero actualmente cuando empezamos a dar biología, cuando empezamos a dar química, es muy cerrado, ¿no? Y además que también tenemos nosotros estudiantes desde los 18 años hasta gente jubilada, es decir, 60, 70 años algunos, ¿no? Y es complejo dar online. Se hace muy difícil, y para mí, mirando ya estos últimos, yo estoy 1 año y medio en la universidad que ahora es pública, pero antes trabajaba también en la universidad que es privada, y se ve el mismo problema. Docentes que vienen desde otras partes, no, se les capacita y después de un tiempo, de 1 mes, 2 meses, otra vez, a lo mismo, a tener recetas, como decían ustedes, a querer ¿cómo se llama esto? Bueno, que todo sea igual para todos, ¿no? Y dado eso, pues no da el caso, porque Ecuador al menos está en estas 3 regiones, ¿no? Bueno, quisiera decir más, pero voy a cubrir todo el tiempo. Sí. ¿A él toda? Sí, parcela agroecológica 1, 2, 3 y 4 están divididos en varios ámbitos. Por ejemplo, en uno hacen estudios de animales menores, en el otro estudios de animales mayores, otro es la chacrita, el otro es los sistemas agroforestería, así lo ven. Bueno, buenas tardes con todos y todas.
Esta es mi única diapositiva. Dice el Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Jaime Rodríguez Aguilera, actualmente es el primer instituto pedagógico acreditado en Ecuador. Somos el número 1 hasta ahora. ¿Por qué he puesto esta diapositiva? Para conversar lo que hacemos allá. Estamos en el Cantón Colta, junto a la laguna de Colta, bajo la cubrición del Taita Chimborazo. ¿Y cómo actuamos? Como por ejemplo en la investigación, es una investigación participativa. ¿Quién nomás son los actores? Desde los líderes comunitarios, las mujeres, los niños, los estudiantes, y nosotros les acompañamos. Y con eso estamos rompiendo muchas barreras. ¿Cuál era nuestra primera barrera? Que no creía el CENACID en la agroecología. Querían que se transforme o se cambie al nombre de producción pecuaria o producción agropecuaria, que la agroecología abarca todos esos conocimientos y mucho más, como ustedes lo saben, pero sin embargo los carpinteros desde ahí querían que cambiemos. Tuvimos que hacer muchas gestiones, muchas cosas para que nos dejen sobrevivir. Una de ellas, pues auspiciamos una ordenanza en el Consejo Provincial de Chimborazo. Fue aprobada y muchas instituciones nos ayudaron con escritos para que no se cierre. Actualmente 18 chicos o 18 compañeros o 18 señores van a graduarse en el mes de septiembre, la primera corte de agroecólogos. Ahora ya tenemos 60 estudiantes. Y queremos pues nosotros vincularnos con instituciones para que nos ayuden con estudiantes, ¿no? Como decía el compañero, sí es verdad, tenemos chicos de Santo Domingo de 18 años como capitanes de la policía con 69 años. ¿Para qué están estudiando esto? Cada uno tiene su visión. El jubilado de 69 está construyendo una finca agroecológica y se va a graduar con ese proyecto, ¿sí? ¿Cómo hacemos vinculación? A través de Claxo hicimos un proyecto, ese proyecto estamos trabajando con comunidades de la zona 7 del Cantón Colta, que nunca han trabajado con saberes ancestrales 2, 3 generaciones antes. ¿Por qué? Porque la religión lo impide. Ahora son evangélicos y creer en la luna, ver el sol, ver la lluvia, eso no está bien, va contra la religión. Y qué difícil hablar con los taitas, hablar con las mamás, qué difícil, pero una vez que conseguimos alumnos quichua hablantes fue más fácil. Y entramos a los territorios con proyectos de combinados, saberes ancestrales con la tecnología. ¿Cómo van a decir que raro, no? La tecnología que sea, pero amigable con el ambiente. El siguiente año, si es que así lo permiten, pues nosotros aquí en este espacio vamos a dar los resultados de ese proyecto, ¿sí? ¿Cuál es ese proyecto? La introducción de prácticas agroecológicas a estas comunidades. Estamos probando un dispositivo que se denomina Cruz Booster, que es una tecnología americana que nosotros como universidad, la SPOCH, y como instituto lo estamos validando. Ya hemos hecho una serie de trabajos de investigación y que está funcionando. Más bien les invito a indagar qué es este dispositivo, qué hace, qué mejora, cómo mejora y qué hace más. 3 cosas. Se acorta el tiempo de producción, eleva la producción y mejora la calidad, sin dañar al ambiente y sin utilizar químicos ni nada, sino con prácticas agroecológicas. Eso les puedo contar. ¿Cómo estamos haciendo la vinculación? Pues el estudiante, el docente, el comunero, la comunera, pues nos reunimos y hacemos encuentros, hacemos pambamesas, compartimos. Y el compartir es de conocimiento, es de ida y vuelta. El compartir, nosotros les indicamos cómo hacer alguna cosa y ellos también nos enseñan. ¿Cuál es nuestro público en las comunidades? La mayoría de la tercera edad, porque los jóvenes han migrado, los jóvenes se han ido a otras ciudades a trabajar
ya han abandonado sus territorios y está botado, no hay quien lo trabaje, ¿no? Pero una de las estrategias nuestras es que en las vacaciones y cuando vengan los nietos, los hijos, pues les acompañen a las prácticas agroecológicas. Ya estamos teniendo estudiantes inspirados por los viejitos o por los taitas o por las mamás o por los de la tercera edad. Ya estamos ahora un número de 60 y les invito a todos, pues, los que nos puedan ayudar a inspirar, que vayan a estudiar una carrera de tecnología superior en agroecología. Gratitud, eso nomás. Listo. Vamos a contar la tercera experiencia. Básicamente mi intervención es para problematizar sobre cuál es el hacer de esta institución, ¿no?, de educación superior, que tiene un rol fundamental en torno a un pensamiento político y un pensamiento ético también, ¿no? Soy docente de esta institución desde el 2020, ya 5 años. Me acuerdo hace 5 años entré como nuevo y ahorita ya estoy pasando a como de los más antiguos, ¿no? a esa categoría. Entonces, tenemos algunos desafíos. Antes de eso contar, es una institución que tiene 3 carreras y que cada una de ellas pues se va repensando. Una es la de agroecología, la otra es de educación comunitaria y la tercera es de promoción social. Todo esto bajo una filosofía de educación popular y de economía social y solidaria. Por sus modalidades, son carreras tecnológicas híbridas. Tenemos la oportunidad de contar con estudiantes, chicas, chicos de casi todo el país, ¿no? Con una concentración más en la zona sur. El Instituto Juan Montalvo se encuentra en Loja. Loja tiene una particularidad, que tiene zonas andinas, pero también tiene zonas llanas, ¿no? A veces pensamos como que en Ecuador de los Andes llega solo hasta como Cotopaxi y por allí, por esas zonas, o Chimborazo, pero la región andina se extiende hasta Loja, el sur del país, con estas características de Andes bajos también. Un poco para poner en contexto sobre la problemática al sistema de educación de Ecuador. Esto es información del 2022 de la Secretaría de Educación Superior, ¿no? Del 100% de egresados del colegio, solo el 40% llegan a acceder a educación superior. El 60% no entra al sistema de educación superior. Y esto se va agravando. Bueno, de ese 40%, el 25% son mujeres, ¿no? O sea, eso si hacemos una relación es como el 9% de ese 40% llegan a acceder al sistema de educación superior mujeres. Y de ese 40%, el 9% acceden a educación tecnológica, ¿no? El resto como que aspira a la ingeniería, a la licenciatura. Y los tecnológicos aquí en el país son vistos como una carrera de tercer nivel insignificante, ¿no? Básicamente es como, si no entré a la ingeniería o la licenciatura, voy a intentar en la tecnología o me quedo fuera, ¿no? Eso en cuanto al acceso. Para hacer una contextualización más profunda, para el 2022 eran cerca de 850,000 jóvenes que podían acceder al sistema de educación superior. De eso solamente ingresó el 40%, ¿no? Es un número bastante importante dentro de una población de 18 millones que somos acá. Ese porcentaje que se quede es a dónde se va, ¿no? ¿Qué están haciendo, ¿no? Y allí hay todo un tema por explorar. Y sobre la pertinencia, ya lo que ustedes comentaron, educación descontextualizada, educación replicadora, estructuras institucionales rígidas, enfoques, metodologías, vinculaciones jerárquicas, etcétera, ¿no? Ya creo que eso pues lo hemos visto. También tenemos unos desafíos coyunturales, como por ejemplo en el 2023 o 4,
El Ministerio de Agricultura del Ecuador aprobó una normativa que todos los distribuidores de agrotóxicos necesitan una firma de todos lo que venden, tiene que llevar una firma de un ingeniero agrónomo, una ingeniera agrónoma o afín. Tuvimos en esa época un sinnúmero de estudiantes o de bachilleres que querían acceder a la tecnología de agroecología con ese fin, ¿no? De saber que había una oportunidad allí laboral y de como tecnólogas agroecólogas ya podían firmar y podían acceder a trabajo, ¿no? Entonces ahí hay un tema ético, ¿no? Todas las plazas laborales que se abren, hacia allá quiero ir, tienen un enfoque convencional. Y estamos formando agroecólogos y agroecólogas donde la oferta laboral puede ser justamente nutrir más a la agricultura convencional. Entonces tenemos esos desafíos de marcos normativos o marcos regulatorios acá en el Ecuador, ¿no? Un poco para ya entrar en cuanto a la carrera, venimos repensando esta carrera por varios años, ¿no? De hecho, ya llevamos 3 reformas al pensum, porque cada vez nos lleva más y más a repensar, y este proyecto de Claxo lo armamos o lo formulamos en esa vía, de que ese diálogo que tengamos, que ya tenemos varios años, que ese diálogo que tengamos con esta comunidad que es Gualel, en el sur del país, nos permite repensarnos hacia adentro, ¿no? Cómo lo que piensan, lo que hacen, sus haceres, sus saberes, nos llevan hacia la interna a ver cómo mejoramos nuestras funciones sustantivas, ¿no? La formación, la investigación y la vinculación, sabiendo que la mayoría de las chicas y chicos vienen de estos territorios, ¿no? Y el tema puntual que tratamos es el agua, sabiendo que es un territorio en conflicto de minería. La concesión minera más grande del país a cielo abierto está justamente en este territorio. No voy a ahondar porque más bien les invito para mi presentación el día jueves, es una cuña comercial. No voy a hablar sobre el trabajo de campo, sino cómo nos llevó a repensar hacia adentro y cómo estamos repensando, porque sigue un proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos un mecanismo para evaluar la malla y a la vez rediseñarla de ser posible, ¿no? Y la carrera de agroecología tiene un objetivo general, formar técnicos con capacidad de liderazgo, compromiso social, ambiental y sólidos conocimientos en la enseñanza, en el diseño, e implementación de sistemas productivos agroecológicos, integrando las dimensiones productivas, económicas, socioculturales y política para promover dinámicas territoriales sostenibles. Y 4 objetivos específicos en el tema de innovación, en el tema de la vinculación, en el tema de investigación, ¿no? que están allí, que les muestro allí. Y esto sí les quería un poco contar de cómo es el mecanismo de vinculación de estas 3 funciones sustantivas, ¿no? La formación, la investigación y la vinculación. La propuesta que venimos trabajando desde el inicio de la carrera, este instituto, un detalle, tiene 23 años ya de funcionamiento, un instituto pequeño versus, por ejemplo, la Mautahuasi, es una institución pequeña donde estamos. En estos 23 años se ha tratado de buscar mecanismos, metodologías, enfoques que permitan tener una conexión efectiva y duradera con los territorios, ¿no? Entonces, la propuesta del modelo de enseñanza es partir de un objeto de transformación por semestre. Y ese objeto de transformación, la propuesta es que se la formule con los actores locales. Y que ese objeto de transformación vaya partiendo de la escala más pequeña, a nivel finca, y que vaya pasando otras escalas, ¿no? Y en 5º semestre la propuesta es que vean ya las dimensiones políticas, las dimensiones culturales y con una perspectiva más de territorio o paisaje. Y de allí ese objeto de transformación se transforma en un resultado de aprendizaje por semestre. Ese resultado de aprendizaje, cada asignatura tiene que formular en función a ese resultado de aprendizaje un resultado específico de la asignatura.
Y bueno, y viene todo ya el proceso de enseñanza de cada asignatura con 3 actividades, sí, actividades de contacto con docente, el aprendizaje autónomo y el práctico experimental. El práctico experimental, la propuesta es que el escenario de las y los chicos, su territorio, sus comunidades, sean el escenario de aprendizaje, que contrasten la teoría, que contrasten los enfoques con esa realidad en el territorio, ¿no? Esa es la propuesta como carrera. En general, esto sería como un tipo de aprendizaje basado en casos y problemas, algo así, que un alumno sigue. Ok, ya, está bien, sí, gracias. Cada estudiante tiene eso de caso de estudio, de ver su propio territorio, sus propias familias, etc. Esa es la propuesta de esta carrera. No obstante, tenemos desafíos, tenemos limitaciones, tenemos un sinnúmero de dificultades, ¿no? En el aspecto pedagógico, metodológico, un desafío es la adaptación del pensum hacia una educación popular, ¿no? Todavía tenemos una herencia, y creo que todas las instituciones, una herencia de ser una educación ya en el ejercicio de la asignatura de ser replicadora, ¿no? Entonces seguimos con los enfoques clásicos o los conceptos así vengan de la agroecología, pero clásicos, ¿no? Entonces necesitamos y motivamos a reinventar y ver mecanismos donde las mallas tengan una mayor conexión con el territorio para que ese proceso de formación nazca desde los territorios y realmente aporten los territorios. Poco diálogos entre asignaturas y a las realidades de los territorios, ¿no? Aquí tenemos un problema también de quienes hacemos la academia, ¿no? Docentes, somos conversos, posiblemente algunas y algunos venimos desde las ciencias agronómicas a pensar ahora como agroecólogos, agroecólogas. Entonces tenemos allí algunas dificultades en los perfiles de docentes de levantar todo este proyecto, ¿no? que tiene ya 23 años. Oportunidades, afianzar la planificación por objeto de transformación. Otra oportunidad es que los estudiantes son de las comunidades, ¿no? Y tenemos allí, podemos generar un impacto fuerte y estamos de hecho generando un impacto fuerte, pero podemos hacerlo mejor, ¿no? En que cada estudiante, la mayoría de las y los estudiantes vienen, ya han pasado la edad de estudios, son estudiantes que están por arriba de los 21, 22 años y están siguiendo la tecnología y que vienen de territorios en conflicto, como la minería, ¿no? Y están resistiendo a estos procesos. Y otra oportunidad es la modalidad híbrida, donde no se vuelve la academia en un factor más para que salgan de sus comunidades, ¿no? Sino más bien es una oportunidad. Como propuestas vemos, y pues estamos trabajando en ello, el codiseño e implementación de las mallas, que es parte también de todo este proceso con Claxo, que nos ha permitido este proceso de investigación. Profundizar vínculos con actores locales para facilitar pasantías, prácticas preprofesionales, proyectos de titulación. Y otra propuesta son los programas de egresados. No sabemos efectivamente el nivel de impacto que tienen las y los egresados en sus territorios. No tenemos un sistema de seguimiento, ¿no? Muchos están vinculados a los gobiernos locales o son lideresas o líderes de sus comunidades, y como institución no tenemos un sistema de seguimiento para ver cuánto estamos aportando o con esos egresados, esos perfiles de egresadas, egresados en la territorialización de la agroecología, ¿no? Y en cuanto a desafíos políticos conceptuales, uno de los desafíos es construir los objetos de transformación en diálogo permanente con las comunidades, ¿no? Y eso, pues allí necesitamos trabajar fuerte.
Oportunidades, la modalidad permite que a las y los estudiantes resolver problemas prácticos de sus territorios con la participación de actores locales. Y una propuesta es abordar los objetos de transformación desde la multidimensionalidad propia de la agroecología, ¿no? Ir pensando en estos marcos de, por ejemplo, tenemos contenidos mínimos, y eso es ya por el sistema de la normativa superior, tenemos contenidos mínimos, y es la convencionalidad que está allí, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos de eso a generar con esta mirada de educación popular a que se vean los OT desde la multidimensionalidad de la propia agroecología como tal? Eso creo que era lo que les quería compartir sobre el Instituto Juan Montalvo. Ahora, pasando al tercer punto, es con base a estas experiencias. Fernando, ¿usted quería compartir algo antes de pasar? Perdón. Sí, solamente una cosa chiquita, ¿no? Era un poco contrastar las experiencias desde lo que sería las formas más concretas de formación universitaria desde la educación formal con la experiencia que tuvimos en el caso de las escuelas campesinas de agroecología que fue impulsado por SwissAid y que tuvo el apoyo de Magnay en un proyecto que terminó hace poco, ¿no? Lo que quería era justamente señalar la importancia de la recuperación de los saberes campesinos para incorporar en los currículos, ¿no? En el caso de esta experiencia de formación, es una experiencia de formación que ha sido liderada por los propios campesinos agroecólogos, por facilitadores campesinos, que se formaron en un proceso previo y que ya avanzaron, digamos, en su proceso de transición agroecológica, y se desarrolló una suerte de escuela de formación de formadores, ¿no? Y a partir de ahí ellos inicialmente crearon sus propias escuelas en sus entornos comunitarios en 4 provincias de la Sierra Central, ¿no? Las experiencias son un poco distintas de escuela a escuela, pero ahí se hizo un esfuerzo para avanzar en lo que sería una suerte de diseño curricular de esas escuelas en los procesos de formación, que básicamente duraban como un año. En algunos casos se expandieron a 2 años con el mismo grupo de educandos, campesinos de las zonas de las escuelas, y se hizo un esfuerzo de adaptación de las mallas curriculares, o sea, se generaron en la planificación con los facilitadores, se generaron mallas curriculares que se fueron adaptando, digamos, a las condiciones específicas locales y a los intereses concretos de cada una de las escuelas, ¿no? Ese proceso fue bastante interesante y si uno revisa lo que fueron las mallas originales frente a las mallas finales, en todo este proceso de adaptación en una dinámica que ha durado como 4 años, hay como cambios importantes justamente en esa lógica de ir adaptando a las condiciones locales y por otro lado incorporando un conjunto de contenidos que van más allá de los elementos estrictamente técnicos, ¿no? Que tienen que ver directamente con la cultura campesina, que tienen que ver con el cuestionamiento a los temas agroalimentarios, con el cuestionamiento al uso de pesticidas y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, quería simplemente compartir eso porque me parece que uno de los temas que podría ser interesante en las experiencias universitarias, yo también participo en la Universidad Andina como docente, es justamente el poder establecer esa conexión entre lo que serían las dinámicas campesinas con lo que serían las dinámicas de formación concreta. Y creo que las experiencias de ustedes en ese sentido también se ubican, digamos, en una línea similar. El punto es cómo incorporar efectivamente
esos conocimientos campesinos en las dinámicas universitarias. Súper. Si hay algún comentario, alguna reflexión final en torno a estas realidades de instituciones de educación superior, en torno también a estas realidades desde la comunidad. Adelante. Compañera, y de ahí. Víctor, tal vez con... No, yo solo quería comentar algo que nos está pasando. Justo estamos construyendo la estrategia de escalamiento en Proimpa, en Bolivia. Y claro, una de las cosas que sale es no hay jóvenes en las comunidades donde nosotros trabajamos. Y con el proyecto que estamos cerrando ahora, hemos identificado estos nodos de juventudes en escuelas técnicas en el altiplano, en Patacamaya y en Tiwanaku concretamente. Entonces ahí nos hemos preguntado, a Proimpa le interesa difundir, escalar sus tecnologías, ¿no? Y a estos espacios académicos les interesa tener información fresca, nueva, innovaciones que están saliendo, ¿no? Entonces me pregunto, ¿por qué no articular con los centros de investigación a la academia? Por ejemplo, en nuestro caso, ¿por qué no Proimpa prepara esos contenidos de las innovaciones que está generando? Y ahí tiene el espacio sin necesidad de crear otro ni de hacer nada, sino insertarse en la estructura académica y refrescar esa información, ¿no? Me parece que los dos ganamos, todos ganamos, y ahí también trabajamos con jóvenes, y al parecer estos jóvenes que están en estos centros técnicos, o sea, están más cerca de sus comunidades, no se han ido a La Paz, se han ido ahí cerca. Entonces me parece que es importantísimo aprovechar estos espacios académicos y conectarlos con nuestros proyectos, ¿no? Solo eso, gracias. Sí, gracias. Y me disculpan si ya han hablado de eso, pero como he estado dobleteando con el otro, me interesaría, Ronald, si la segunda fase del proyecto con Claxo cambió de una fase primera que era dar becas a estudiantes de posgrado a apoyar las conexiones locales entre una universidad, un instituto, un grupo de productores, una ONG de repente. Me gustaría escuchar opiniones de ustedes sobre cómo ha funcionado ese experimento, digamos, de en lugar de dar becas a personas, dar pequeños fondos semilla, digamos, para esas conexiones. Sí, yo quería hacer una sugerencia que Fernando planteaba de cómo conectar los conocimientos tradicionales a todo lo que estamos conversando. En Bolivia hay el Centro de Investigación Agroecológica AGRUCO, que pertenece a la Universidad Mayor de San Simón, y ellos han avanzado mucho en la investigación e incorporación del conocimiento tradicional. Entonces eso, Ronald, puede servir mucho a lo que sugiere Fernando. Ya, y mi pregunta iba en torno a, me parece muy interesante la malla, pero quería saber cómo era su sistema de evaluación. O sea, por ejemplo, acá en Perú he visto que hay algunos que son como resolutivos, cuando se han hecho algunos programas formativos también tenían otro tipo de formatos y eso era como el punto de quiebre, ¿no? ¿Cómo evalúo, dónde evalúo? Porque si mi sistema de formación es diferente, también mi sistema de formación es diferente, también debería ser mi sistema de evaluación. Sí, eso. Tal vez voy yo en algunas preguntas. Sí, voy primero, ¿les parece? Ya, sobre la pregunta de Roberto, voy a hablar como Instituto Juan Montalvo. Son 10 experiencias, 10 instituciones que están vinculadas en este proceso. Ahora les contamos como el capítulo Ecuador, ¿no? Este proyecto engloba instituciones de 3 países de los Andes, como ya saben, Ecuador, Perú, Bolivia, y cada uno tiene su propia experiencia en este proceso. En el caso del Juan Montalvo está vinculada el proyecto en sí con otro instituto de educación superior que está en Bolivia, que está en Villa Alcalá, ¿no? Que es Chuquisaca. Un poco para ver, por un lado, cómo vamos avanzando en ese proceso de formación y cómo nos ayudamos, porque nos dimos cuenta que de una u otra forma habían cosas que nos vinculaban mucho, pero a la vez también teníamos las mismas dificultades, ¿no? Los mismos problemas.
Entonces, puntualmente sobre la pregunta de Roberto, para nosotros y nosotras, este proceso de investigación creo que generó beneficios en múltiples niveles. El tema de la investigación en territorio, sobre el tema del agua, pensar sobre los ciclos hidrosociales, la relación sociedad-agua, más allá de pensar en tuberías y en llaves, pensar en el agua en sí, cuál es la relación, por allí va la investigación, la comunidad empoderada sobre el proceso. De este proyecto salieron 3 proyectos de tesis, donde 3 estudiantes hicieron sus proyectos de titulación, a más de estudiantes que hicieron prácticas preprofesionales sobre el ciclo hidrosocial, no solamente en el territorio, sino ya comparativo, ¿no? Entonces, ¿cómo están esos procesos hidrosociales y qué acciones se pueden hacer en diferentes territorios? En el caso de Ecuador se ha probado o se ha trabajado en prácticas preprofesionales en el Carchi, que es el norte del país, y en algunos territorios de la SUAY y de Loja mismo. Por ejemplo, en una zona que es fronteriza con el Perú, que es Zapotillo. Y en cuanto al equipo en sí, yo soy el portavoz nada más de este equipo, pero somos 8 que estamos directamente vinculados en el proyecto. 4 docentes y 4 estudiantes. Entonces hay todo un equipo trabajando a más de la vinculación de estudiantes, tanto para sus prácticas como para sus tesis. Adelante. Bueno, la experiencia desde la Universidad de Amauta Iguazí, hay cátedra abierta, ¿no? Es decir, que el docente va a realizar las evaluaciones como él lo desea hacer, ¿sí? Y acá vemos otra vez en el sistema, porque está haciéndose evaluaciones orales, ¿no? Es preguntar qué es biología, este tipo de conceptos, ¿no? Como lo hace la tradicional. Sin embargo, en mi cátedra yo lo hago, como es desafíos comunitarios, es participativo, siempre estamos evaluando con mapeos participativos, calendarios agrofestivos participativos, ¿no? Matrices que hacen en grupo, ya no son orales, sino desde las problemáticas del contexto en la que ellos se encuentran y posibles alternativas de solución. De esa forma es la que evalúo yo, pero no somos todos los docentes que hacemos de esa forma, ¿no? Solo un detalle allí sobre esta pregunta. Acá hay un órgano superior, que es el CES, ¿no? Es el Consejo de Educación Superior. Y el CES tiene su mecanismo de evaluación para todas las institutos de educación superior. Y el CES está pensando en la excelencia académica, ¿no? Esas son como las categorías. Entonces, las instituciones de educación superior se centran sus evaluaciones en llenar matrices. Y esa es una realidad. Entonces, como Instituto Juan Montalvo, igual la Mauta Iguazí, tal vez tú tienes esto que tenían una forma de evaluar y ahora tienen otra. Estamos tratando de salir de ese esquema, ¿no? Aunque es muy difícil y muy confrontador a la vez, porque pueden quitar fácilmente la acreditación a una institución, sea pública o sea privada. Entonces estamos en esa doble vía y en ese doble desafío, ¿no? Eso solamente para contar cómo es el sistema en el Ecuador de evaluación al sistema de educación superior. Ok, sí. Dos comentarios tal vez. Uno es, bueno, teníamos la presentación de Gabriela ayer y creo que a base de eso un poco estoy pensando en que podría ser interesante pensar en estos aspectos como en los diferentes segmentos, ¿no? Creo que hay universidades grandes, más nacionales, ¿no? Donde probablemente esos estudiantes van a ir, si estamos hablando de agroecología, posiblemente van a ir más relacionados a políticas al futuro en términos de agroecología o regional o nacional, todo eso. Hay también los institutos más locales, que es creo que algunos han puesto ahí que es donde realmente se hace el contacto con jóvenes rurales. Ustedes han hablado que son muy conectados a sus comunidades, todo eso. Y además ese ámbito de escuelas rurales, escuelas de campo, ¿no? Un poco es un tercer aspecto, algo así. Y tal vez pensar tal vez cómo esos 3 contextos tal vez definen diferentes
objetivos, ese es un punto tal vez, un aporte. Y otro es un poco muy de acuerdo con lo que dijo Samantha, y un poco, tal vez John y yo estábamos hablando que es muy interesante la experiencia que hemos tenido, incluso lo habló esta mañana John en nuestra presentación, que en los institutos locales cerca de Ayacucho y en algunos otros distritos, han podido hacer exactamente lo que dijo Samantha, de que hay algunas opciones, tecnologías locales, innovaciones que han sido desarrollados. Hay un hambre de parte de sus institutos tener material, ¿no? Que no es convencional, que no es reciclar siempre el mismo conocimiento, algo nuevo, alguna experiencia, algo concreto. Y eso hace una muy buena sinergia, ¿no? entre actores, ¿no? Un proyecto, una institución que ha desarrollado algo y un instituto local con ese aspecto de juventud ahí, ¿no? Entonces, 2 aportes solamente. Gracias, ¿no? Si es que hay algún comentario. Sí. Creo que con esto cerramos. La idea también era autoevaluarnos, no solamente contar unidireccionalmente lo que estamos haciendo, sino más bien que sea parte de una evaluación de nuestros propios procesos. Así que muchas gracias y creo que un aplauso para ustedes que han sido actores principales. ¿Hay próximos pasos? O sea, hay cosas que quieren... Yo veo que tal vez... Nos conocemos por una no sé cómo eso incluso, no, eso, para eso es de los viernes, de los días de bilaterales. Sí, sí. Una vez nos podemos juntar sobre el tema y... Sí. Y como hacemos a veces en eso de suelos y paisajes o suelos y ecosistemas, algo bien lineal. Tal vez se le va a contar a Yasmín que quedamos un poco, tal vez a Yasmín y ver si el día viernes también estamos un pequeño espacio para ver qué se puede hacer. Más bien creo que hay tiempo para bilaterales.